Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy enormemente emocionado de tenerlos por aquí, listos para sumergirnos en un tema que su copyright que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí, la vida amorosa de dos de las estrellas turcas queridas, Can Yaman y por supuesto, la encantadora Demet Özdemir. Hoy vamos a profundizar en un consejo crucial que creo que cualquiera que aspire a encontrar el amor verdadero, especialmente alguien como Can, deberá considerar seriamente, un consejo que podrá cambiar el curso de su futuro amoroso. Y ese consejo, amigos míos, es no dejes ir a Demet. Pero vamos a desglosarlo, a explorar los matices y a entender por qué copyright este consejo resuena con tanta fuerza en el corazón superíndice 3N de tantos fans. Antes de que nos sumerjamos de lleno en el análisis exhaustivo, quiero recordarles a todos, como siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán las últimas noticias, análisis profundos y esos chismes jugosos que tanto nos gustan, todo sobre sus celebridades favoritas, a su que no se lo querrán perder. Además activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis superíndice 3 vídeos, porque siempre estamos preparando contenido que su copyright que amaru urene. Ahora sin preámbulos, pongámonos manos a la obra y desentrao más menos hemos esta fascinante historia. La relación superíndice 3N, o la percepción superíndice 3N pública de la relación superíndice 3N, entre Can Yaman y Demet Özdemir ha sido un autocopyright torbellino de emociones para todos nosotros. Desde el momento en que compartieron pantalla en la exitosísima serie Erkencikus, Jaro Madrugador, la química entre ellos fue absolutamente innegable. Era palpable, se podía sentir a trabu copyright ese de la pantalla. Tanto dentro como fuera de la pantalla parecían a los ojos de muchos la pareja perfecta. La forma en que se miraban, esas miradas que decuan ese que mil palabras, las risas compartidas, la complicidad palpable que emanaba de cada interacción superíndice 3N, todo apuntaba a una historia de amor de cuento de hadas, una de esas que te hacen creer en la magia. Pero como bien sabemos, la vida real rara vez sigue los guiones perfectos de la ficción superíndice 3N. La realidad es mucho compleja y llena de matices. Su relación superíndice 3N, o la percepción superíndice 3N pública de ella, como decua, ha estado llena de altibajos, de giros inesperados y de rumores que han mantenido a los fans en vilo. Hubo intensos rumores de romance durante la emisión superíndice 3N de la serie, rumores que aunque fueron negados en su momento por ambos protagonistas, no dejaron de ser alimentados por las constantes muestras de afecto que se dedicaban y por la innegable atracción superíndice 3N que parecían sentir el uno por el otro. Era como si una fuerza invisible los atrajera, como dos imanes que no podían evitar juntarse. Después copyright ese de Erkencikus, sus caminos, al menos aparentemente, parecieron separarse. Can Yaman, impulsado por su ambición superíndice 3N y talento, se embarcó superíndice 3 en emocionantes proyectos en Italia y en otros países, expandiendo su carrera a nivel internacional. Mientras tanto, Demet, con su innegable carisma y profesionalidad, continuó superíndice 3 cosechando con diéresis copyright sitos en Turcúa, consolidando su posición superíndice 3N como una de las actrices queridas y respetadas del país. A pesar de la distancia física y de los diferentes caminos que estaban tomando en sus carreras, los fans nunca perdieron la esperanza, esa llama de la esperanza que siempre arde en el corazón superíndice 3N de los seguidores, de una eventual reconciliación superíndice 3N, de una segunda oportunidad para el amor. Y es aquí precisamente donde entra en juego el consejo central de este vídeo: no dejes ir a Demet. Ahora su copyright, lo que podrás estar pensando, ¿copyright tiene que ver Kabir en todo esto? ¿Por copyright lo he mencionado en la introducción superíndice 3N? Bueno, aquí es la clave, el hilo conductor que une todas las piezas de este rompecabezas. Kabir Bedi, como figura respetada y con una vasta experiencia en la vida y en el amor, representa, en mi opinión superíndice 3N, la voz de la razón superíndice 3N, la personificación superíndice 3N de la sabiduría adquirida a trabu copyright ese de los aún más menos os. Con diéresis por mil que ha vivido una vida rica y variada, una vida llena de experiencias y aprendizajes, puede ofrecer una perspectiva única y valiosa sobre las relaciones y sobre los errores que se pueden cometer, errores que a veces lamentamos durante toda la vida. Can Yaman, como todos sabemos, es conocido por su carisma arrollador,
por su innegable talento, por su atractivo físico que conquista corazones y, en ocasiones, también Copyright N ha sido objeto de críticas por su impulsividad y por la tendencia a tomar decisiones que parecen precipitadas, sin pensar demasiado en las consecuencias. En el amor como en la vida en general, la impulsividad puede ser un arma de doble filo. Por un lado puede llevar a momentos de pasión superíndice 3N y de felicidad intensa, a experiencias inolvidables que atesoramos en nuestra memoria. Pero por otro lado, también Copyright N puede conducir a arrepentimientos profundos y a la copyright vida de oportunidades valiosas, oportunidades que tal vez nunca vuelvan a presentarse. Demet Özdemir, por su parte, es admirada no solo por su indiscutible talento como actriz, sino también Copyright N por su belleza natural, por su carisma que ilumina la pantalla y sobre todo por su carácter fuerte e independiente. Es una mujer que sabe perfectamente lo que quiere en la vida y que no tiene ningún miedo de luchar por ello, de perseguir sus sueños más menos con determinación superíndice 3N y valentua. Es inteligente, divertida, tiene una gran sensibilidad y un corazón superíndice 3N enorme, un corazón superíndice 3N generoso que siempre es dispuesto a ayudar a los demás. En resumen, es el tipo de mujer que cualquier hombre en su sano juicio se sentirá extremadamente afortunado de tener a su lado, una compa más menos era de vida que te inspira a ser mejor persona. Y aquí precisamente radica la importancia crucial del consejo que quiero compartir con ustedes hoy: no dejes ir a Demet. Kanyaman, si por casualidad estuvieses viendo este vídeo, por favor, te ruego que prestes atención superíndice 3N a lo que voy a decir. Su copyright muy bien que la vida de una estrella de cine, de un actor famoso y reconocido a nivel internacional, puede ser extremadamente agitada, vertiginosa y a menudo, llena de distracciones que te impiden ver lo que realmente importa. Las tentaciones son muchas, la presión superíndice 3N constante de los medios y de los fans puede llegar a ser abrumadora y es fácil perderse en ese torbellino de fama y glamour. Pero en medio de todo ese caos, en medio de esa vorágine de emociones y compromisos, es fundamental, es absolutamente esencial, reconocer lo que es verdaderamente valioso, lo que te aporta felicidad y plenitud a largo plazo. Demet Özdemir es una joya, un tesoro que no se encuentra fácilmente. Es una mujer que te complementa en todos los sentidos, que te desafía a crecer y a superarte a ti mismo, que te ama por quien eres realmente, con tus virtudes y tus defectos, y que te apoya incondicionalmente en todos tus sueños más menos y aspiraciones. Es una mujer que te hace mejor persona, que saca lo mejor de ti, y que te ayuda a alcanzar tu máximo potencial. Si tienes la oportunidad de estar con ella, de construir una relación superíndice 3N su superíndice 3 lida y duradera, no la desperdicies. No dejes que el orgullo, el ego, las dudas o los miedos te impidan luchar por lo que realmente quieres en tu corazón superíndice 3N. Su copyright que las relaciones amorosas son complicadas, que a veces son un laberinto sin salida y que no siempre es fácil superar los obstáculos que se presentan en el camino. Pero si hay amor verdadero, si existe una conexión superíndice 3N autocopyrightica y profunda, vale la pena luchar por ello, vale la pena invertir tiempo y esfuerzo para construir un futuro juntos. Y estoy convencido, desde lo muy ese profundo de mi corazón superíndice 3N, de que entre Kanyaman y Demet Özdemir hay algo muy especial, algo que va mucho ese allá de la simple amistad o de la atracción superíndice 3N física. Hay una conexión superíndice 3N única, una comprensión superíndice 3N mutua que es difícil de encontrar, una chispa que los une y que los hace inseparables. Por eso hago un llamado a Kabir Bedi, a sus amigos cercanos, a sus familiares, a cualquier persona que pueda tener una influencia positiva en Kanyaman, por favor, háganle entender la importancia de esta relación superíndice 3N. Recu copyright denle que el amor verdadero es un tesoro invaluable que no se puede tomar a la ligera, que no se puede dejar escapar por pequeño más menos ises. Anúmenlo a ser honesto consigo mismo, a escuchar a su corazón superíndice 3N, a seguir sus instintos y a no dejarse llevar por las presiones externas. No estoy diciendo que deban estar juntos a toda costa, no estoy imponiendo mi opinión superíndice 3N. Cada persona tiene el derecho fundamental de tomar sus propias decisiones y de seguir su propio camino en la vida. Pero creo firmemente que Kanyaman deberá hacer una reflexión superíndice 3N profunda y sincera sobre sus sentimientos hacia Demet Özdemir, sobre el valor que ella tiene en su vida y considerar seriamente la posibilidad de darle una segunda oportunidad a su relación superíndice 3N, de abrir su corazón superíndice 3N a la posibilidad de un futuro juntos. Imaginen por un momento el potencial inmenso que tiene esta pareja.
Juntos podrán conquistar el mundo, podrán alcanzar metas inimaginables, podrán inspirar a millones de personas con su amor, con su pasión superíndice 3N, con su talento y con su carisma. Podrán crear proyectos increíbles, dejar una huella imborrable en la historia del entretenimiento y convertirse en un ejemplo a seguir para muchas parejas. Pero mu ese ayu de lu con diéresis copyright sito profesional, de la fama y del reconocimiento público, lo mu ese importante, lo que realmente importa al final del dúa, es la felicidad personal, la paz interior, la sensación superíndice 3N de estar completo y realizado. Y creo sinceramente que can llaman seru a mucho mu ese feliz al lado de Demet Özdemir. Ella es su alma gemela, su complemento perfecto, su media naranja, la persona que lo entiende como nadie mu de ese. Por supuesto, esta es solo mi humilde opinión superíndice 3N, mi punto de vista como fan y como espectador de su historia. Al final, la decisión superíndice 3N final recae exclusivamente en Can Yaman y en Demet Özdemir. Son ellos quienes deben decidir qué copyright es lo mejor para sus vidas y qué copyright camino quieren seguir. Pero como fan y como alguien que ha seguido de cerca su relación superíndice 3N, no puedo evitar desearles lo mejor y esperar, con toda mi alma, que encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Y para finalizar este vídeo quiero dirigirme directamente a ustedes, mis queridos espectadores, a mi fiel audiencia. Su copyright que muchos de ustedes también copyright N son fans de Can Yaman y de Demet Özdemir, que han seguido su carrera con entusiasmo y que comparten mi deseo de verlos felices, de verlos realizados tanto en el con diéresis, ámbito personal como en el profesional. Por eso los invito a reflexionar profundamente sobre este tema, a analizar todos los aspectos de esta relación superíndice 3N y a compartir sus opiniones en los comentarios. ¿Creen que Can Yaman deberá darle una segunda oportunidad a Demet Özdemir? ¿Creen que son la pareja perfecta? ¿O piensan que es mejor que cada uno siga su propio camino? Quiero saber lo que piensan, quiero conocer sus puntos de vista. En resumen, en este vídeo hemos explorado la compleja y fascinante relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir, hemos analizado los altibajos de su historia, los rumores, las especulaciones y las esperanzas de los fans. Hemos considerado la importancia de no dejar escapar el amor verdadero, de luchar por aquello que realmente importa y de no dejarse llevar por las presiones externas. Hemos reflexionado sobre el consejo que Kabir Bedi, o cualquier persona con influencia en Can Yaman, podrá darle y hemos invitado a todos a compartir sus opiniones sobre este tema tan apasionante. Quiero agradecerles a todos, desde lo muy ese profundo de mi corazón superíndice 3N, por haber visto este vídeo, por dedicar su tiempo a escuchar mis reflexiones y por formar parte de esta maravillosa comunidad. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y que les haya hecho reflexionar sobre el amor, sobre las relaciones y sobre la importancia de perseguir la felicidad. Recuerden que el amor es un misterio, que a veces es difícil de entender y que no siempre es fácil encontrar la felicidad. Pero cuando la encuentran, cuando tienen la suerte de encontrar a esa persona especial, no la dejen escapar, no la den por sentada, cuiden la ibalu superíndice 3 en la cada dúa. Ahora antes de despedirme los invito como siempre a que le den un me gusta a este vídeo si les ha gustado, a que lo compartan con sus amigos y familiares en sus redes sociales y a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Y no se olviden de activar la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis superíndice 3 vídeos, porque siempre estoy preparando contenido nuevo y emocionante para ustedes. Hasta la superíndice 3 Sima. Y recuerden siempre nunca dejen de creer en el amor, en la magia de las conexiones humanas y en la posibilidad de encontrar la felicidad verdadera. Les mando un abrazo enorme.